con toda este encuadre técnico, justamente Jonathan también es abogado, además de todo es abogado. Eh, Me gustaría ir por esta parte de lo técnico y charlar un montón sobre la ciudad saludable, ¿no? Pero habíamos largado una pregunta cuando hicimos la propuesta del programa y es, ¿la ciudad de Buenos Aires está cumpliendo con la convención Ramsar o la está violando? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Para recordar que la ciudad de Buenos Aires tiene un humedal declarado como sitio Ramsar, que es la Reserva Ecológica Costanera Sur. Ujú. Eh, el sitio Ramsar tiene un polígono determinado, ¿no? Cuando se realiza la declaración a nivel internacional, se establece cuáles son los límites de ese humedal para ser declarado internacionalmente. Y luego cualquier modificación eh, no debería realizarse, no debería reducirse ese humedal, y en todo caso debería comunicarse si se han modificado los límites de ese sitio Ramsar a nivel internacional. Hace un par de años estuvo la gran discusión de cómo se resolvía la situación de la existencia de un barrio popular, de la villa que se llamaba Barrio Rodrigo Bueno, Sí. que teóricamente ese barrio empezó a surgir en los predios de esta la reserva, antes que la reserva sea declarada Reserva Ecológica Costanera Sur, ¿no? Antes de que exista la reserva, había un barrio incipiente y eso fue constatado así en la justicia. Entonces, la gran discusión era qué hacemos, ¿no? El gobierno quería erradicar esa villa, hubo una causa judicial y se terminó acordando que se iba a garantizar el derecho a la vivienda, la erradicación definitiva de ese barrio popular dentro de la reserva. Entonces, por ley, se decidió modificar el polígono del sitio Ramsar, por ley de la ciudad, ¿no? Modificar Ujú. el polígono del sitio Ramsar, que se había comprobado históricamente que el barrio estaba antes de que se declare el sitio Ramsar y antes de que exista la reserva. Pero lo que sucedió en ese momento es que no solamente se accedió o el polígono conformado por un nuevo barrio atendía únicamente al lugar donde se encontraban las viviendas, sino que le sacaron 6 hectáreas más a la reserva para hacer viviendas nuevas. En su momento Ah, nosotros planteamos, ¿no?, que eso no se podía hacer, aunque sea con un fin noble que era construir viviendas sociales, más aún cuando del otro lado, de la mano derecha, mirando hacia el río, había 70 hectáreas de tierras ociosas en manos de la empresa IRS. Si ujú. hacía falta tierra para viviendas sociales, le decíamos al Estado, recupera las tierras que eran públicas y terminaron en mano de IRSA, que en vez de sacar 6 hectáreas a un humedal. Bueno, eso terminó, el gobierno terminó avanzando, no dio un debate serio, cuál debería ser la política de intangibilidad del sitio Ramsar, y ahora que siguen faltando viviendas sociales, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está buscando nuevamente sacar superficie a la Reserva Ecológica Costanera Sur. No va a querer repetir nuevamente de con la excusa de construir viviendas sociales, seguir comiendo parte de la reserva. Así Pero que a en Irsa este no le vamos a contexto, tocar nada. no, con ISA hicieron un convenio urbanístico que incluso le Ajá. garantizan decenas de torres de 145 metros de altura Ay, no. al lado de la reserva y sobre otro humedal. Otro humedal que no ha sido declarado sitio Ramsar porque es un humedal que se fue construyendo con el paso del tiempo, al igual que la reserva ecológica, ¿no?, que surgió Sí. de los rellenos con escombros. Bueno, Ujú. hay un humedal que también se formó, que es ese mismo humedal en esa parte de la costanera, solo que uno fue declarado sitio Ramsar con un polígono arbitrario, pero al lado de la continuación del humedal de la reserva, que se encuentra sobre el predio de la empresa IRSA, y que ese humedal se va a destruir para garantizar este mega emprendimiento inmobiliario, este nuevo Puerto Madero. Así que tenemos una doble afrenta y que pone en peligro la reserva. Por una parte, seguir comiendo superficie de la reserva, lo cual debería ser el territorio más intangible de la ciudad, que no se debería tocar, ¿no? Evitar que se sigan comiendo la reserva. Sí. Esto genera negocios a futuro, ¿no? Esa tierra que se saca de la reserva con fines sociales a futuro
se pueden demoler las viviendas sociales y seguir haciendo negocios inmobiliarios, que el trasfondo es eso, ¿no? Utilizan los argumentos de viviendas sociales para saber que ya le pueden quitar terrenos y que esos terrenos a futuro van a estar en el mercado y que ya no van a ser parte de la reserva. Y por otra parte, el peligro es con la construcción de este mega emprendimiento inmobiliario, destruyendo un humedal aledaño y que obviamente va a tener una afectación directa sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur. Así que podríamos manifestar que el gobierno no estaría cumpliendo, ¿no?, con la obligación de proteger este sitio Ramsar, y obviamente tampoco con la obligación de proteger un ecosistema como es un humedal, con todos los beneficios o funciones sociales y ambientales que generan los humedales en un contexto de Ujú. crisis climática. No es el único humedal que está en peligro en la ciudad de Buenos Aires. En la zona norte, en el límite de la ciudad de Buenos Aires con Vicente López, también hay otro humedal, que es un humedal particular, porque es un humedal que se conservó en la salida de un arroyo que se llama Arroyo Ragio, que es el único arroyo que se encuentra desentubado y no está Ujú. canalizado en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la parte de la desembocadura. ¿No? Todos los Mira, arroyos se fueron canalizando y entubando. Bueno, sí. este es el único arroyo que es muy poco conocido, porque está justo al límite, un tanto inaccesible, que no está entubado y está canalizado en la desembocadura. Y allí se conservó un humedal, que también tiene gran interés, tiene un gran interés por la cuestión de la protección de la biodiversidad, etcétera. Bueno, allí el gobierno quiere construir un puente para dar la continuidad a un paseo costanero, y es un puente de una escala, de una envergadura mayor al que existe actualmente, que va a cementar y va a instalar grandes columnas en la desembocadura de este arroyo, ¿no? Que Pero obviamente va a tener un Jonathan, impacto. si nos encanta el cemento, queremos plazas de cemento, queremos más puentes, más torres, ¿para qué queremos un humedal? Bueno, es esta gran Y, discusión, ¿no? Cuando la ciudadanía pide que los espacios costaneros, el contorno ribereño se transformen en grandes parques públicos, el gobierno se mm, imagina solamente espacio de tránsito lleno de cemento, ¿no? Se imagina un sí. camino ribereño cementando toda la costanera en vez de profundizar con la cuestión de la biodiversidad, generar grandes parques con arbolados, etcétera, etcétera. Bueno, Bueno, este que es un pequeño lo mismo está pasando desde hace ya muchos años con el tema de las plazas en la ciudad de Buenos Aires. Después nos quejamos cuando llueve fuerte y no hay absorción, pero no hay lugares de absorción. ¿Por qué? Porque está todo cementado. Eh, Mi barrio lindero, que es Parque Patricios, hay una plaza hermosa en la que mis vecinos bailan todos los domingos y ahora decidieron que van a hacer un monumento a las víctimas del COVID y que los vecinos no bailen. Esta cosa inconsulta, porque no es el único parque en la ciudad de Buenos Aires, ni es el único espacio dentro de ese parque en el que se podría hacer este homenaje a las víctimas del COVID, ¿verdad? Pero ¿por qué justo ir a jorobarle la vida al vecindario? A jorobarle la vida al habitante de la ciudad. Tenemos un humedal, no, no las vamos a cuidar, no nos interesa, queremos cemento, cemento, cemento. Oh, por Dios. Y encima soy atea. No hay nada que me defienda. Y ahí vamos. Cuando hay una violación de esta convención Ramsar, como recién ya nos adelantó Gabriela, que no hay recurso, ustedes han laburado un montón con el tema de la costanera norte y la costanera sur y lograron algunos parar en algo los avances cementísticos del gobierno. Me interesa que cuentes eso. Sí, a partir de 2019, de 2018, el gobierno volvió a prestar como atención a la costanera para impulsar negocios. Desde 2018 hasta acá, hemos estado discutiendo de la costanera sur a la costanera norte. Y allí, por ejemplo, en 2018 se discutió lo que se llamó Distrito Joven, que era volver a reprivatizar los negocios gastronómicos y bailables que se habían privatizado en la época de los 90, ¿no? Donde se encontraba el boliche Pachá,
sí. Pizza Banana, etcétera, etcétera, Rodicio. Ujú. Bueno, en 2018 el gobierno decidió reprivatizar esos locales por 10 años. En el 2019, 2020, 2019 principalmente, de forma totalmente sorpresiva decidió vender, autorizar la venta de un sector muy importante de lo que se conoce como el predio de Costa Salguero, que ahora está concesionado a la empresa Telemétrica. Y luego, en el 2020-21, surgió el convenio urbanístico para construir costa urbana en la zona sur. A raíz de estas intervenciones en la costanera, todos pensando el gobierno principalmente en negocios, ¿no? Negocios comerciales, privatizaciones, construir emprendimientos inmobiliarios, autorizar empresas que hagan otro Puerto Madero, desde la ciudadanía continuamos el espíritu de las asambleas y movimientos socioambientales de los 90 que habían logrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que se estableciera que el contorno ribereño tenía que ser 100% público y gratuito, ¿no? Y verde. Esa ya fue una conquista de los 90, no son discusiones que estamos dando ahora. En los 90, cuando se empezaron a privatizar la costanera, a los pocos años se abrió la discusión de la primera constitución de la ciudad. Entonces, lo primero que dijeron es, tenemos que frenar con todos los negocios en la costanera y tenemos que decir que una vez que finalicen esas concesiones se van a hacer 100% públicas, el contorno ribereño. Bueno, y eso quedó Mm. plasmado en la constitución. Nosotros con otros colectivos retomamos ese espíritu, retomamos esas luchas y empezamos a defender que la costanera sea 100% pública. Allí logramos varias sentencias a favor para evitar que se venda el predio de Costa Salguero, ya ni siquiera una concesión, sino una venta definitiva, no íbamos a perder parte de la costanera de forma permanente, y logramos Ajá. también una sentencia para evitar que avance este nuevo Puerto Madero en la costanera sur. Hasta O ahora sea que ninguna de las dos todos los sentencias, jueces, todos los jueces no van al agua escondido. no todos, no todos, Está bueno. hasta ahora digamos, también depende de la gran movilización ciudadana, ¿no? Creemos que la justicia es Sí, eh, muy flexible con relación a la presión ciudadana o a la presión del gobierno, ¿no? Y ahí se va sí. manejando. Acá se Estoy, generó para defender la costanera grandes movilizaciones históricas, sí, bicicleteadas, históricas. y audiencias públicas también multitudinarias. Veremos Sí. si la justicia conserva eh, estas protecciones que venimos logrando. Actualmente una causa se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia, que suele ser un tribunal superior, eh, Difícil. sí, que suele defender los intereses del gobierno, Sí. y lo de Costa Urbana se encuentra en la sala 4 del Fuero Contencioso Administrativo, que también no es una sala que suele fallar a favor de la ciudadanía. Así que veremos si la justicia continúa declarando ilegales Mm. estos negocios inmobiliarios o decide nuevamente favorecer a la simbiosis que existe entre la clase que lo gobierna y el sector financiero inmobiliario en Mm. la ciudad. Algo que estoy viendo como novedoso, que no lo veía hasta ahora, es la toma de posición muy clara de los gremios judiciales. La Asociación Judicial Bonaerense está en una toma de posición concreta en relación a qué está haciendo el Poder Judicial por las personas. ¿Qué se dice del Poder Judicial y qué es atinente a los trabajadores del Poder Judicial? No ya los funcionarios, los jueces, etcétera, sino los trabajadores del Poder Judicial están en una situación de absoluta desprotección, sin herramientas, con sueldos bastante precarios, por no decir lamentables. Y en ese contexto es en el que la justicia se mueve. O sea, no sé qué idea tienen las personas en general de qué es la justicia. La justicia no son solo los jueces, son también los trabajadores del Poder Judicial. Y a veces los cambios vienen desde los lugares que uno menos se los imagina, ¿no? Los cambios que vienen de abajo son los reales, son los que pueden sostener en el tiempo. Capaz que también la presión de los trabajadores puede conseguir lo que la presión de la gente en la calle a veces le cuesta mucho trabajo. Esto de otra mirada de la justicia.
¿Vos cómo lo ves? Creo que debemos eh, repensar radicalmente cómo nos hemos organizado para gobernarnos, ¿no? Autogobernarnos colectivamente. Ujú, Eh, la democracia representativa, que ya se ha fortalecido luego de 40 años de la dictadura, creo que tenemos que dar un paso más y renovarla, esta democracia. La democracia representativa que quedó corta porque ha sido, en cierta forma, cooptada por los grandes poderes económicos. Y creo que para evitar eso vemos, ¿no? Los resultados de las decisiones que se toman en el Congreso, el acuerdo con el FMI, el ajuste que está viviendo ujú, la sociedad, hay una limitación, ¿no? Hay una limitación donde ya no se gobierna pensando en el bien común, sino se gobierna para seguir sosteniendo un sistema de saqueo, ¿no? Que tiene sí, distintas de denominaciones, privilegios. dirán neoliberalismo, extractivismo, etcétera, etcétera, pero hay un nivel de saqueo de la Argentina a distintos niveles que no logramos revertirlo. Y no lo vamos a lograr si no volvemos a repensar cómo distribuimos el poder público, el poder institucional. Y parece que renovar la democracia hay que avanzar hacia democracias más profundas, más radicales, hacia la democracia participativa. Lo vemos en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una legislatura que solamente discute negocios inmobiliarios, cuando la Sí. ciudad está inmersa en una emergencia urbanística, ambiental, habitacional. La legislatura, por ejemplo, la pandemia solo discutió venta de tierras, convenios urbanísticos, no discutió sistema de salud, de educación, cómo reflexionar sobre hacia dónde vamos en la ciudad en un contexto pandémico, no, solo discutió negocios inmobiliarios, ¿no? Para unos pocos, ni siquiera para el Mm, mercado inmobiliario, sino que discutió sí, negocios para unos cuantos inmobiliarios amigos. Bueno, eso no va a cambiar si no cambia si cambia la el modo. conciencia de los funcionarios, tiene que cambiar la estructura institucional. Y eso Sí. sí tenemos que pensar. Algo fundamental que tiene que cambiar el Poder Judicial es que los jueces no pueden ser designados por la clase política. Uno de los grandes errores de las constituciones de los 90, tanto la nacional como la ciudad de Buenos Aires, es Mm, encomendar la designación de la justicia, la designación de los organismos de contralor al Parlamento o a la legislatura. Porque eso hace que la clase política designe a quién tiene que controlarlo o a quién tiene que juzgarla. Y eso no sirvió, ¿no? Claramente no sirvió. Entonces, y mm, mucho menos cuando la legislatura es disciplinada por una sola persona, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por el jefe de gobierno. Entonces, tenemos un jefe de gobierno que controla la legislatura, controla todos los organismos de contralor y controla el Poder mm. Judicial, ¿no? La Tenemos la suma del suma de poder poder público. público. Exactamente. Yo siempre hablo de que Sí. estamos más que en una democracia participativa, como dice la Constitución, que estamos en una monarquía financiera inmobiliaria, de hecho, ¿no? Fáctica. Me encantó Bueno, lo de la monarquía, eso está buenísimo. es lo que sucede actualmente en la ciudad, y eso es lo Sí, grave, ¿no? Y por eso vemos tantos conflictos en la ciudad, por eso es lo que hablabas del ameguino, ¿no? El tema del autoritarismo, porque tenemos sí, una sola persona que va decidiendo todas las intervenciones urbanas, no consulta a las comunidades, nada. y todas las intervenciones como las hace en consulta genera conflictos, genera resistencia, porque también tenemos una sociedad que cada vez más quiere recuperar su dignidad política de decidir su barrio, su comunidad, su territorio, Ujú. y eso choca bastante con un poder concentrado. Jonathan, tengo 5 minutos de programa. Siempre me pasa lo mismo. Con Gabriela el año pasado hacíamos programas de 2 horas, ya nos odiaba todo el mundo porque nos entusiasmamos y queremos seguir charlando. Eh, yo en lo personal estoy tan descreída de la política, de cómo se está haciendo política en la ciudad de Buenos Aires, estoy muy descreída y me encantaría que te postules, Jonathan. Nunca te vas a presentar. Yo querría poder votarte. Son situaciones, a ver, yo creo fervientemente en que el poder lo tiene que recuperar la ciudadanía. Lamentablemente es algo que no es compartido por los partidos políticos mayoritarios, ¿no? Ujú, Lo que se ve es una disputa de poder. No se le piensa sí. cómo ejercer ese poder y quién debería decidir la ciudad. Entonces, hay poco espacio, y esto lo vimos cuando planteamos la candidatura colectiva para Defensoría del Pueblo con 200 asambleas, porque Ujú, nosotros queríamos empezar a rediscutir quiénes son los que deberían defender la ciudad, qué recursos deberían tener, con independencia de quién sea designado, ¿no? Y eso es justamente lo que la mayoría de los partidos políticos no quieren. No hay partidos políticos que impulsen la participación ciudadana. A lo sumo no. se disputa poder, se disputa el cargo, quién va a ser legislador, legisladora, quién va a Ujú, ser la cabeza de los organismos de contralor, pero no se discute la institucionalidad. No se discute por qué no puede haber partidos comunales.
¿no? ¿Por qué la ley electoral de la Ciudad de Buenos Aires impide que haya partidos comunales? ¿Por qué tienen que ser todas las elecciones juntas? ¿Por qué elegimos comuneros, jefes de gobierno, legisladores, presidentes, diputados en una sola elección? ¿Por qué no podemos elegir integrantes de las juntas comunales, en otra elección Ujú. jefe de gobierno y legislador, en otra elección a los candidatos nacionales? Digo, empezar a desconcentrar ese poder público. Bueno, en eso lamentablemente no encontramos eco en los partidos políticos mayoritarios y creo que para nosotros es más por el momento es más útil luchar por esa democracia participativa hasta ver si encontramos, luego ojalá encontremos algún espacio en la democracia representativa para empezar a cambiar estas institucionalidades. Yo voto por vos. Ahí vamos. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayamos charlado esto, que lo hayamos puesto en palabras, porque son cosas que no salen en ningún medio. Cuando arrancamos el programa, Gabriela, no podíamos ser entes que no sabemos qué pasa en el país, entonces hubo una mención a las cosas que estaban sucediendo hoy, pero yo decía esto de lo que pasa en el país, de la política, de los bonos, del dólar, etcétera, se habla en todos lados. De humedales y de esta problemática no se habla en ningún lado. Entonces, queríamos defender este espacio para decir las cosas que queremos decir y que no están en ningún lado. Y que si alguien quiere utilizar este programa eh, para pasarlo en una clase sobre ecología o participación ciudadana, que pueda ser útil. A esos fines, estos programas, los de este año y todos los del año pasado, están guardados en el sitio de la radio, en la página www.radioinclusiva.com.ar y también quedan grabados en el canal de YouTube. Ponen Radio Inclusiva barra húmedas con X y ahí salen todos los programas. Este va a quedar guardado ahí y yo después también se lo voy a pasar a Jonathan para que puedan utilizarlo como material si les sirve para algo. Jonathan, te agradezco muchísimo. El año que viene la idea es hacer más programas. Este año nos comprometimos a hacer 3 programas. El primero sobre la ciudad de Mar del Plata, el segundo, Tratado Ramsar y Ciudad de Buenos Aires, y el último programa que va a ser el de la semana que viene, la cuenca hídrica a la que Gaby hizo referencia, del Paraná y Delta, que desemboca en el Río de la Plata. A eso vamos ya estoy mal, el martes de la semana que viene. Te doy un abrazo así a lo lejos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar. Sé que estás ocupado haciendo 2 millones de cosas que no son para vos, que son para la comunidad. Así que yo te agradezco doble por estar en el programa y por defender los derechos de todos. Muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio, por toda la labor que vienen realizando y a disposición en lo que podamos colaborar y apoyar y difundir.